El término sufismo deriva del árabe suf, que significa vestido de lana tosca, y reúne una importante corriente de creencias, tradiciones y rituales místicos admitidos por todo el mundo islámico desde el siglo IX. Pero, ¿es una religión? ¿Una filosofía de iluminación? ¿Una forma de ver y entender el mundo? Para conocer mejor esta doctrina nos acompaña esta noche Abdel Wadud, discípulo de la orden sufí Naqshbandi y responsable del Centro Sufí en Barcelona. Vamos a hacer un viaje, hemos hecho un viaje histórico, ahora vamos a hacer un viaje, yo diría, de casi a la mística, ¿no? A la espiritualidad y a la conexión con las entidades divinas. En este caso, con el señor Wadud. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar en Tierra de Sueños. Vamos a hablar de sufismo. Y yo creo, a priori, que es una de las disciplinas como más naturales, o al menos por lo que he leído así se define, entre la comunicación que hay entre el hombre y la divinidad. Es decir, es como, incluso hay algunos libros que nos dicen que los sufis son o sois los íntimos amigos de la divinidad. ¿Sería correcta esta expresión? Bueno, desde luego que, como tú muy bien dices, el sufismo es seguramente la vía más natural, ¿no? De hecho, en la traducción sufí se dice que el primer sufí fue Adán, ¿no? Que es el primer hombre. Y en este sentido se suele subrayar la conexión que hay entre lo que un sufí cree y sigue y lo que un hombre primordial debería creer y seguir, ¿no? Y en este sentido es por lo que se dice que no hay cortes, ¿no? En el sufismo, desde Adán hasta hoy no hay cortes, es como una especie de camino que sigue, que a veces se lo compara con un río, ¿no? Que va pasando por diferentes países, diferentes paisajes, y en un tiempo el sufismo pues, estuvo con el profeta Adán, luego estuvo con el profeta Moisés, luego estuvo con el profeta Jesús, y es esencialmente la misma idea de camino espiritual, ¿no? de camino de hacerse amigo de la divinidad. Sin embargo, de alguna forma, señor Wadud, el codificador, por poner un nombre, es Rumi en el siglo XIII, digamos en el siglo XIII del calendario cristiano, ¿no? Efectivamente. Es decir, antes del siglo XIII, ¿qué ocurre con los sufís? ¿Estaban disgregados? ¿No existían como entidad sufí? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Bueno, la pregunta es muy interesante porque realmente sí existía sufismo. De hecho, en el 1100 un sufí ya decía el sufismo era una realidad sin nombre, ahora es un nombre sin realidad. Y esto que se decía en el 1100 aproximadamente, de alguna manera es estrictamente cierto hoy, ¿no? Que se habla mucho de sufismo, pero es muy difícil encontrar gente que de alguna manera siga las enseñanzas de Rumi, ¿no? Pero claro, Rumi es del 1300, por lo tanto sí es cierto que en todo momento, y especialmente con la venida de Rumi, de Shah Naqshband y de Abdul Qadir al-Jilani, o nuestro querido Ibn al-Arabi, ¿no? Que nació en Murcia precisamente, pues el sufismo cobra un protagonismo en todo lo que es el mundo islámico, pero también en todo lo que es el mundo oriental, que de alguna manera se da a conocer. Hasta entonces, con Rumi, era algo, si no secreto, sí que era algo que de alguna manera no tenía un nombre y no se mencionaba, y tampoco era una cosa que estaba separada de la corriente del Islam convencional. Pero es precisamente a partir del 1300, 1200, cuando empieza a haber, digamos, una diferencia cada vez más clara entre lo que sería el Islam tradicional, que de alguna manera se va aburguesando, se va teorizando a veces, ¿no? y legalizando, y el sufismo, que mantiene un poco esa fidelidad a las primeras costumbres islámicas del profeta Muhammad, la paz sea con él, y de sus compañeros, y en esa sencillez, ¿no? Muchas veces incluso austeridad, se mantiene. Entonces, probablemente a partir de Rumi, cuando vemos esta escisión entre lo que sería el Islam convencional y el sufismo, que sin dejar de hacer las prácticas convencionales del Islam, sí que toma un carácter muy personal, un carácter también muy determinado en esa búsqueda del amor divino, ¿no? Donde se convierte en esa búsqueda la principal
acción del derviche, ¿no? Es decir, de alguna forma el sufi, bueno, de alguna forma no, digamos, el sufi está vinculado a la tradición islámica, pertenece a esa religión, pero digamos es como una corriente paralela. Podríamos perfectamente decir una corriente paralela dentro. Más mística, tal vez. Por supuesto, ¿no? Dentro del gran océano que podríamos decir que es el Islam, existen muchas corrientes. La más mística, la más, digamos, podríamos decir, más espiritual, ¿no? E incluso la más tradicional, en el sentido etimológico de la palabra tradicional, es el sufismo, ¿no? Pero incluso se ha dicho que también la más liberal, y hay algunos países incluso de tradición islámica que miran al sufismo un poco como, uy, estos son muy modernos. ¿Cómo puede ser esto? Sí, quizá la palabra moderno no es la que utilizan, ¿no? Pero efectivamente, de hecho, el sufismo en todas estas dictaduras que la primavera árabe ha abolido de alguna manera, estaba prohibido, ¿no? Saddam Hussein perseguía el sufismo, Atatürk en su momento en Turquía persiguió el sufismo encarnizadamente, en Argelia estaba perseguido el sufismo, en Túnez estaba perseguido el sufismo, en Egipto estaba perseguido el sufismo. Y esto, que es de la historia muy reciente y que podríamos incluso conectar con noticias muy actuales, de que en Libia este brote de podríamos decir, radicales islámicos están quemando hoy tumbas de santos sufís, ¿no? Que es algo que ha aparecido en algún medio de comunicación, pero que es muy chocante, ¿no? Porque de alguna manera pone de relieve este enfrentamiento visceral del sufismo con la versión tan radical y tan a veces difícil de entender de estos señores. Pero si vamos hacia atrás, en su momento, Ibn al-Arabi, el gran místico español, fue perseguido por sufi en Damasco. De hecho, se cuenta que fue ejecutado, ¿no? Por sufi. Y tantos otros persas, sufis persas, que hubo muchos, ¿no? Fueron también perseguidos en su momento por sus sufis, ¿no? Y el propio Rumi no estuvo exento de grandes polémicas por ser sufi, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el sufismo está siempre a lo largo de la historia del Islam ligado a un cierto papel no reformador, pero sí contestatario, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, la orden Naqshbandi, que es una orden que nace aproximadamente en el siglo XII, es una orden que juega un papel muy activo en Asia Central, en todas las movilizaciones, incluso sociales, de Asia Central, y bueno, tuvo un papel muy activo contra el zar y contra otras dictaduras, y efectivamente el sufí es una persona que siente una llamada muy grande hacia la búsqueda del amor divino, pero siente también un deber de la defensa de la verdad y de la libertad que eso conlleva, ¿no? Que esa búsqueda conlleva. Quizá una de las... hay dos puntos, ¿no? Tal vez una de las cosas que más ha trascendido en Occidente, incluso hasta el punto de ponerse de moda el sufismo, como en su momento ocurrió con el budismo, han sido quizás las enseñanzas sufís vía cuentos, ¿no? Es decir, los cuentos de Rumi, siempre con esa metáfora, siempre con esa lectura o con esa llamada al aprendizaje. El sufismo es, digamos, una tradición, hemos visto, muy antigua. ¿Podríamos decir que está de moda actualmente? Sí, en Occidente me refiero. Yo creo que sí, que para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hoy está de moda, hace unos años ya, por lo menos 5 o 6 años, Rumi era el poeta más leído en Estados Unidos, ¿no? Y era el poeta que vendía más libros en Estados Unidos y creo incluso que a nivel mundial. Claro, esto habla de una cierta moda, ¿no? También es cierto que, bueno, su influencia es tan universal y tan absolutamente para todo el mundo que es justo, ¿no? Que es justo. Como poeta es seguramente alguien sin parangón en cuanto a lo fácil que es y accesible que es para cualquier tipo de público, de cualquier cultura y de cualquier tiempo, ¿no? Y esto yo creo que es justo subrayarlo. También es cierto que la tradición de los cuentos es algo muy antiguo en todas las tradiciones y con Rumi, de alguna manera, se llega a una especie de culmen, ¿no? Una especie de zenit, ¿no? Porque él transmite unas enseñanzas muy profundas, con muchos niveles de comprensión, para todo tipo de gente, y de una manera muy atractiva, muy sencilla, muy bella, ¿no?
hay una tradición que nos viene precisamente de Rumi, que dice que leer un cuento equivale a una hora de meditación, ¿no? Si este cuento sigue de una hora de meditación, equivale a 70.000 horas de meditación. Es decir, de alguna manera, una meditación sin haber leído antes un cuento, o sin haber escuchado una enseñanza, ¿no?, simbólica, metafórica, profunda, puede dar mucho menos fruto que una meditación hecha después de escuchar uno de estos cuentos, ¿no?, que, como tú muy bien sabes y conoces, ¿no?, son cuentos con una densidad de conocimiento, ¿no?, muy, muy, muy especial.